Hola, mi nombre es Plutarco Naranjo y soy profesor de Python de Pronoide. En este video voy a demostrar cómo se hace una búsqueda secuencial en Python utilizando la palabra clave else asociada con la palabra clave for, que es la que se utiliza para un bucle. En otros lenguajes de programación, else siempre está asociado a la palabra clave if para una expresión condicional. En Python podemos asociarla tanto con el if, así como con el for. Y veremos esta técnica, que es una de las varias técnicas que vamos a ver en el curso. Uno de los conceptos centrales en informática es el concepto de búsqueda. Hay muchos algoritmos para hacer una búsqueda. El más básico de todos es la búsqueda secuencial. En ese caso, tenemos una colección de objetos y vamos a recorrer esa colección tomando un objeto a la vez y verificando si cumple una condición o no. Los resultados pueden ser que o bien encontramos uno que sí cumple, o llegamos hasta el final de la colección sin haber encontrado un objeto que cumpla la condición de búsqueda, en cuyo caso concluimos que no hay ese objeto en esa colección. Para hacer esto en Python hay una forma de programar que es muy sencilla. Es un patrón de programación que está basado en la utilización de la palabra clave else, que le hace juego no al if, como en otros lenguajes de programación, sino que le hace juego a la palabra clave for, que es lo que se utiliza para armar un bucle en muchos lenguajes de programación. Vamos a hacer un primer ejemplo de esta forma de búsqueda. Comenzamos montando un bucle for, me invento el nombre de una variable y aquí pongo una secuencia. En este caso va a ser una secuencia de caracteres, por ejemplo, norte-sur. Y en el cuerpo del bucle voy a imprimir el valor que va tomando la variable c en cada una de las iteraciones de este bucle. En este caso estoy utilizando una consola de Python dentro de un cuaderno de Jupyter y podemos ver que en esta primera celda he escrito código. El cuaderno de Jupyter me permite ejecutar este código. Lo ejecuto y puedo rastrear lo que sucedió dentro de este bucle. Tomó la primera letra, que es la N, la imprimió, luego la siguiente letra, que es la O, la imprimió y avanzó elemento por elemento hasta llegar a la última letra, que es la R, y la imprimió. Este es el funcionamiento normal de un bucle for en Python. Ahora bien, podemos utilizar este código y modificarle un poquito para hacer justamente lo que queremos, que es no simplemente imprimir, y esta impresión es con el propósito de rastrear para que sea un poco más didáctica la demostración. Normalmente no imprimiríamos, pero vamos a hacer el seguimiento de qué está haciendo nuestro algoritmo gracias a este print. Dentro del cuerpo de este bucle quiero verificar si es que la letra C es igual a guión. En caso de serlo, voy a imprimir un mensaje que diga encontrado. Y eso es todo. Ejecuto este código y podemos ver que tiene dos limitaciones. La primera es una limitación evidente, que es que luego de que encontró, continúa iterando hasta llegar al final. Si es que ya encontró, no debería seguir iterando. Este es el primer problema que lo vamos a resolver con la palabra clave break. Y el segundo problema es que, lo vamos a ver después, no nos está diciendo, en caso de que no encuentra, nos indique que no encontró. Así que vamos a resolver el primer problema. El primer problema se resuelve muy simplemente con la palabra clave break. Esto hace que cuando llega a esta instrucción, abandona el bucle y deja de ejecutarlo. Hacemos la prueba y vemos que va iterando sobre la cadena todas las letras de norte, llega hasta el guión, imprime encontrado y sale del bucle.
Esto resuelve el primer problema. El segundo problema es un poco más sutil de resolver y es la base fundamental de este patrón de programación en Python. Primero voy a indicar cómo se haría en otros lenguajes de programación a manera de motivar este uso del else de Python, para luego pasar a demostrarles cómo se utiliza el else pareja del for en Python. En otro lenguaje de programación, primeramente, tendríamos que inventarnos el nombre de una variable. Por ejemplo, encontrado. Inicializarle en falso. Y luego, en el caso de que hayamos encontrado, tendría que cambiar el valor de esa variable. Es decir, encontrado igual verdadero. Para que cuando termine el bucle, hacer una prueba si es que está encontrado. O más bien, si no está encontrado, si no encontró, voy a imprimir no encontrado. Ejecuto este código y en el primer caso funciona bien porque está presente el guión. Ahora vamos al caso que queremos resolver y es el caso en el cual no va a encontrar lo que estamos buscando. Si elimino el guión, nunca lo va a encontrar. Ejecuto este código y vemos que recorre toda la cadena de caracteres hasta el final, no encuentra, y luego del bucle, ahí se termina el bucle, luego del bucle viene a ejecutar este if, y como no fue encontrado, tiene que imprimir no encontrado. Esta es la forma en la que haríamos en cualquier otro lenguaje de programación, y como ven, tenemos que inventarnos el nombre de una variable, un nombre que sea indicativo de lo que hace, tenemos que inicializarlo, tenemos que actualizarlo y en algún momento resetearlo. Esta es una forma tradicional y dado que es un patrón de programación muy común, en Python lo hacemos de otra manera. No necesito una variable como esta variable temporal encontrado, la elimino y aquí no necesito verificar esto tampoco, simplemente pongo el else. Y observen que este else es pareja del for, este else no es pareja del if. Sabemos que es pareja del for porque comienza en la primera columna. No está indentado como este if. Si ejecutamos este código, vemos que obtiene el resultado deseado. Nos dice no encontrado. Este es un primer ejemplo de cómo funciona el else que hace pareja al for. Podemos hacer un siguiente ejemplo y vamos a buscar, en este caso voy a llamar elemento en una lista. Una lista es una colección de objetos en Python en la cual podemos tener cadenas de caracteres como norte, podemos mezclar distintos tipos de objetos como un número por ejemplo, podría poner otro objeto que es un valor booleano, podría poner otra lista anidada dentro de la lista. Podemos anidar listas a cualquier cantidad de niveles y esta sería una forma de hacer árboles, por ejemplo, estructuras de datos más complejas. Puedo poner elementos como tipos de datos. Int es un tipo de dato. Podrían ser también funciones como len. En fin, en Python las listas pueden ser de tipos de objetos arbitrarios, cualquier tipo de objetos. Asimismo voy a imprimir simplemente para rastrear lo que está haciendo el programa y luego viene la prueba. Voy a decir if e is vamos a decir int, estoy buscando un tipo de datos entero, voy a imprimir encontrado, me salgo del bucle utilizando el break como habíamos visto y el patrón de programación indica que aquí voy a utilizar un else para el caso en el que no lo encuentre y aquí voy a poner no encontrado. Si ejecuto, vemos que recorre esta lista de manera secuencial, toma el primer elemento de la lista que es la cadena de caracteres norte, la imprime. Luego toma el entero 3, lo imprime. Luego toma el valor booleano true, lo imprime. Luego toma la lista con el 7 adentro,
es simplemente un elemento de la lista y lo imprime. Luego toma el tipo de datos entero, que es un objeto de una clase llamada entero. Como lo ha encontrado, nos pone el mensaje encontrado y da por terminada la búsqueda. Ahora veamos el caso en el que no encuentra lo que está buscando. Voy a copiar este código, lo pego aquí y elimino el tipo de datos entero de esta lista. Cuando ejecuto, vemos que recorre la lista imprimiendo cada uno de los elementos y llega hasta el final. El último elemento es la función len, que es una función built-in, y como en ningún momento encontró a la clase cuyo nombre es int, entero, nos pone el mensaje no encontrado. Aquí hay que diferenciar la clase entero de una instancia de la clase, el número 3. Durante el curso vamos a explicar con detenimiento qué es una clase, qué es una instancia y muchos otros conceptos de programación orientada a objetos. Pero para concluir esta demostración del uso de la palabra clave else, que hace pareja con un for, voy a abrir brevemente el tema de los archivos y voy a buscar una palabra, un texto, dentro de un archivo de textos. Y para esto primeramente defino una variable que le voy a llamar archivo. Abro un archivo con el open, le pongo el nombre del archivo que ya está previamente preparado. Luego voy a leer todo el archivo y para eso lo que hago es utilizo el método read, que me lee todo el contenido del archivo en la variable todo. Voy a imprimir todo el contenido del archivo y finalmente voy a cerrarlo. Archivo.close. Ejecuto esto y vemos que Python leyó e imprimió todo el archivo. ¿Qué es lo que hay dentro de ese archivo de texto? Bueno, la novela titulada El grillo del hogar de Charles Dickens. Y como podemos ver aquí, es una novela un tanto largo. Podemos bajarnos acá más rápidamente para que vean la extensión que tiene, es muy grande. Y esto es este es todo el código que necesitamos para poder leer un archivo. Ahora lo que quiero es buscar dentro de ese archivo a una palabra. Y para eso, en lugar de leer todo el archivo, voy a leer párrafo por párrafo. Este bucle for va a recorrer cada uno de los párrafos del archivo y voy a hacer la prueba. If la palabra, digamos, mexicanos in párrafo, si es que encuentra la palabra mexicanos in párrafo, quiero que me imprima el párrafo. Y eso es todo lo que hace. Le damos por terminado al bucle for con un break. Y para completar el patrón de programación utilizamos el else, que le hace juego al for, y vamos a imprimir aquí no se encontró. Hacemos la prueba, ejecutamos y vemos que me aparece aquí un párrafo y dentro de este párrafo está la palabra mexicanos. Lo encontró. Este es un código que se ha recorrido el archivo hasta encontrar un párrafo con la palabra mexicanos. El otro caso es cuando no encuentra, copio este código y ahora en lugar de buscar la palabra mexicanos, voy a buscar la palabra COVID, que seguro no había en la época de Dickens, ejecuto y me sale el mensaje no se encontró. De manera que hemos visto la utilización de la palabra clave else, que hace juego, hace pareja con el for, para un caso de uso típico que es la búsqueda secuencial. Podemos ver que el código que necesitamos escribir para hacer una búsqueda secuencial es muy corto y muy sencillo. En esta demostración hemos visto cómo con pocas líneas de Python podemos escribir un algoritmo de búsqueda secuencial. En el curso pondremos mucho énfasis en el estilo de programación pitónico. Para más información sobre este curso u otros cursos, escríbanos a formacion@pronoide.com.
Nos vemos en clase.